Un amigo me dijo que no hay que dar nada por sabido. ¿En qué se diferencia un SUV de un verdadero todoterreno? A mí me parece evidente, pero por lo que me comentáis y por lo que oigo, no tanto. Así que vamos a verlo en detalle. Este será, además, un vídeo lleno de anécdotas. Bienvenidos a nuestro garaje hermético. Enciérrate con nosotros. Ya sabéis mi opinión sobre los SUV. No me voy a extender sobre ello, porque lo he contado muchas veces. Yo creo que salvo la mayor facilidad de acceso, que eso es cierto, y también en ocasiones la mayor altura, pues tienen más de ventajas que ventajas respecto a un Brea con una berlina convencional o un coche convencional. Pero el vídeo de hoy no va de eso, no va de eso. Hoy vamos a comparar un SUV con los verdaderos todoterrenos. Los SUV se supone que derivan de los todoterrenos, esa categoría de coches de la que, bueno, pues casi no quedan, porque todoterrenos de verdad hay muy poquitos. Pero antes de comenzar, vamos a ver de qué estamos hablando. ¿Qué es un SUV? Este es uno de esos casos en que el nombre, lejos de facilitar el entendimiento del concepto, lo complica. Porque yo os invito a que vayamos a Google y pongamos qué significa SUV. Y te va a decir qué significa Sport Utility Vehicle. Vale, muy bien. Vamos a seguir ayudándonos de Google. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar el traductor inglés-español y vamos a pedirle que nos traduzca esas tres palabras. Y lo que nos va a traducir es exactamente esto. Vehículo utilitario deportivo. Pero vamos a ver. ¿De qué estamos hablando? ¿Utilitario o deportivo? Porque son conceptos, yo diría que absolutamente contrapuestos. Bueno, pues para bien o para mal, en Google está todo. Así que vamos a ver qué significa en inglés exactamente sport, porque hay matices, más de lo que os podéis pensar. Para esto me he ido al diccionario de la prestigiosísima Universidad de Cambridge, donde define sport, lo leo literalmente. Bueno, hay dos acepciones. La segunda dice, todo tipo de actividad física que las personas realizan para mantenerse saludables o por placer. Aquí ya nos vamos entendiendo. Así que la palabra sport, dentro del SUV, de este nombre SUV, que en inglés es SUV, pero vamos, aquí en castellano decimos SUV todo el mundo, pues este sport se refiere a las personas, no al coche. Es decir, es un coche utilitario para personas que hacen una vida dinámica, deportiva, que practican deportes, algunos de los cuales pues, requieren tener una cierta capacidad de carga o ir más allá de los caminos de las rutas asfaltadas. Esto es un SUV. Que no te engañen con otras chorradas. Esto es un SUV, vamos a definirlo. A ver, es un coche relativamente grande, cada uno dentro de su categoría, con buena capacidad de carga, con una estética que yo llamaría agresivo-aventurera. Unos más agresivos, otros más aventurera, pero siempre tienen un guiño, ¿no? Una altura mayor de lo normal y poco más. Y poco más porque, por ejemplo, para ser un SUV no hace falta tener tracción total. Es que, os diría más, de hecho, la mayor parte de los SUV son solo tracción a un solo eje. ¿Qué es un todoterreno? Aquí, en este caso, da gusto, es facilísimo. Un coche de todoterreno es aquel que puede moverse por todo tipo de terrenos. Muy fácil, no necesitamos Google, ni diccionario de Cambridge, ni nada de nada. Todos tenemos claro que es un coche de todoterreno. Sí que me vais a permitir hacer un matiz que para mí es importante, porque vamos a ver, moverse por todo tipo de terrenos, pero con solvencia. Cuando digo esto, no solo que sea capaz de pasar, de sobrepasar pues un vado, una zona embarrada, una cuesta, no, sino que además ese tipo de uso no haga que el coche se arruine, o sea, que sea un vehículo capaz de andar por caminos y por zonas rotas, pues sin que suponga un problema mecánico. Esto es relevante y además lo voy a explicar en una anécdota que sucedió en Marruecos, pero que mejor la voy a contar más adelante. Todoterreno más que SUV. Como un TT es más coche, es un coche más complicado, con más cosas, con más elementos mecánicos, generalmente más caro, pues vamos a ver qué tiene que tener un coche para ser un verdadero todoterreno. Vamos allá. Chasis separado, muy recomendable. Hay coches de todoterreno de buena reputación que no tienen chasis separado, es decir, que son monocascos, son coches
Pues en los que la propia carrocería, como la inmensa mayoría de los coches, es el chasis. Pero en el caso de los todoterreno son la excepción que confirman la regla. Los dos más destacados que se me ocurren, que son buenos todoterreno, pero que tienen chasis monocasco, son el Lada Niva y el Jeep Cherokee. Bueno, el Lada Niva es un excelente todoterreno, pero también os digo que no es el TT más duro que hay en el mundo mundial, ni mucho menos. Os voy a contar qué es la sonrisa Lada. Lada tuvo un importador muy activo en Francia y fue muy popular en Francia, el mercado probablemente más popular aparte de Rusia. Como os he dicho, estos coches tienen chasis monocasco. ¿Y qué pasaba? Que con un uso muy duro, las ruedas delanteras, el anclaje de las ruedas delanteras se abría, se deformaba. Entonces, como el capó era plano y esa deformación hacía que la parrilla cogiera una cierta curvatura hacia abajo, veías el coche de frente y parecía que estaba sonriendo. Lo llamaban la sonrisa Lada y te decía, si un Lada te sonríe, es que está deformado, no te lo compres. Siempre digo que un chasis de coche, cuanto más rígido, mejor. Sobre todo cuanto más deportivo es el coche, y sobre todo en un Fórmula 1 ya os podéis imaginar. Pero que tenga una cierta flexibilidad, en cambio, es bueno en todo terreno, es bastante bueno. Y además, un chasis separado, es decir, un chasis de larguero, de acero, con la carrocería encima, tiene una ventaja, que esas deformaciones que pueda tener el chasis, todas esas tensiones, no se traspasan a la carrocería, que está aislada por unos tacos de goma. Por lo cual, un todoterreno, para que aguante bien el trabajo duro, es mejor que tenga un chasis de largueros, de acero separado, y la carrocería encima aislada con buenos tacos de goma. Esto es lo mejor. Tracción total, imprescindible. El hábito no hace al monje, así que la tracción total no convierte a un coche, aunque sea alto y grande y tal, en un todoterreno, ni mucho menos, ni mucho menos. Se podría decir que es una condición necesaria, pero no suficiente. Para moverse por terrenos resbaladizos, me da igual que sea tierra, barro, nieve, hielo y sobre todo cuando hay que superar pendientes importantes, pues la tracción total es absolutamente imprescindible. Las hay mejores, las hay peores, las hay con reparto electrónico, permanente, conectable, de muchos, pero bueno, en cualquier caso, un todoterreno de verdad tiene que tener de un modo u otro 4 ruedas motrices. Bloqueo de diferenciales, la clave. Todos sabemos lo que es un diferencial, ¿o no? ¿No lo sabes? Bueno, pues si no lo sabes, te invito a que pares aquí este vídeo y te vayas a ver un vídeo que se titula ¿Cómo funciona un diferencial autoblocante? Que ahí te explicamos cómo funciona un diferencial convencional y un diferencial autoblocante. Y lo vas a entender perfectamente. Un diferencial lo que permite es a una rueda girar más rápido que otra, pero claro, puede girar tan rápido como que una esté parada y la otra esté patinando. Toda la potencia se va por la que patina. Si una agarra y la otra nada, esto puede pasar en un todoterreno, incluso que un eje, el eje delantero esté patinando y el trasero que tiene tracción, pues el diferencial permita que esté completamente parado. Para eso hacen falta los bloqueos de diferencial. Hay muchos tipos de diferenciales, por ejemplo autoblocantes, electrónicos, hidráulicos, muchos sistemas que permiten una cierta diferencia. Para un todoterreno yo personalmente prefiero el bloqueo de diferencial, es decir, cuando eliminas el diferencial, lo dejas como si fuera rígido el eje. Y tú puedes tener bloqueo de diferenciales en el diferencial trasero, muy habitual, en el delantero, menos habitual, y en el diferencial central, porque os recuerdo que en una tracción total, sobre todo si es permanente, debe de tener un diferencial en cada eje y uno para los dos ejes, porque cada rueda, las 4, recorren en una curva distancias diferentes. Eso sí, ojo, si coges un todoterreno de estos que tienen bloqueo diferencial, suelen ser además más bien antiguos o muy todoterrenos, ojo, porque está muy bien que los uses en terreno deslizante, pero cuando sales al asfalto el diferencial es imprescindible, si no puedes provocar averías muy serias. Acuérdate de desconectarlos. Reductora, lo que discrimina. Para mí, como hemos puesto en la cortinilla que prepara Rodrigo, con mucho cariño, pues, lo que discrimina es pues la caja reductora. Y os preguntaréis, ¿y qué es una caja reductora? Os lo voy a explicar de una manera súper sencilla. Una caja reductora es un cambio de 2 velocidades. Ya está. ¿Cómo funciona? Os lo voy a explicar de una manera muy fácil. Vamos a suponer que esa caja de 2 velocidades, en una marcha tienes una reducción 1 a 1. Es decir, por cada vuelta que da el eje de entrada, da la misma vuelta el eje de salida. Directa.
En la otra marcha tenemos una reducción de 2:1. ¿Qué quiere decir esto? Que en el eje de entrada, el que llega de motor, por cada 2 vueltas, el eje de salida da solo una. Es decir, que igualdad de marcha, de revolución del motor, circularía a la mitad de velocidad. ¿Y esto qué te permite? Vamos a partir de una base, que en campo en general no necesitas correr mucho, no vas a correr mucho, además si hay muchos baches es que romperías el coche. Entonces lo que se hace es que cuando tú vas a rodar en campo, la caja reductora va antes o después, digamos, en combinación con la caja normal. Es decir, tú tienes, si pones la caja reductora donde tiene combinación 1:1, tienes 5 o 6 marchas como un coche normal, igual. Pero cuando metes la reductora, es decir, esa relación 2:1, pues tienes la mitad, el doble de reducción. Es decir, el coche va a ir a la mitad de velocidad. En primera va a tener una potencia bestial, una fuerza bestial, pero va a ir a la mitad de velocidad, pero no te importa. La primera va a ser para subir pendientes súper bestias. Y así todas las marchas. Y además, el cambio, cuando cambias de una marcha a otra, cae menos de vuelta. Son todo ventajas. Eso sí, si el coche, imagínate que coge 180 en la sexta larga, pues en la sexta corta va a coger justo la mitad. Y ahora sí, ahora llega el momento de contarte la anécdota que os he prometido de Marruecos. Es que en un viaje que hice a Marruecos salimos a hacer dunas, eran dunas con bastante pendiente, y me encontré con otras personas que iban a hacer dunas. Unos, no soy clasista, pero muy pijos, iban en un flamante BMW X5, que no es un todoterreno, es un SUV, aunque tenga tracción total. Y otros, pobres, iban en un Suzuki 410, la mar de modestos. Bueno, salieron y dijimos, luego nos vemos. Los del BMW X5 dijeron, luego nos vemos, como diciendo, bueno, vosotros jugáis en esa birria de coche, ya nos veremos. ¿Qué pasa? Que el BMW X5 no tiene reductora. Entonces el Suzuki, cuando llegó a las dunas en subida, con su reductora se subía por las paredes, aunque tuviera 45 caballos. Por el contrario, el BMW, que no tenía reductora, ¿qué pasaba? Cuando necesitaba más potencia en la subida, el coche metía primera, porque encima era automático. Pero como seguía siendo demasiado larga, lo que hacía era patinar el embrague y el convertidor de par. Con lo cual, a la quinta subida, el coche del BMW se rompió. Tuvimos que rescatar a los que iban en el BMW. Yo cogí 2 de ellos y el del Suzuki, modesto y barato, cogieron otros 2. Y bueno, lo más sorprendente de toda esta historia es que el coche se lo arreglaron en un Guazarzate de forma perfecta, a buen precio y en 2 días. Nunca lo hubiera creído. 2H, 4H, 4L, qué lío. Al final de este bloque os voy a contar otra anécdota más divertida que esta para mí. Bueno, pero antes os voy a decir, si conducís un todoterreno de verdad, os vais a encontrar no una palanca de cambios, no una palanca, os podéis encontrar 2 o hasta 3, porque una es la palanca convencional, da igual que tenga 4, 5, 6 marchas o las que tenga, y la otra es la palanca reductora o si el coche es de tracción total no permanente, la que conecta también la tracción total. Si es tracción total no permanente, lo normal en asfalto es que tenga solamente tracción a un eje, que suele ser el posterior. Si el coche es de tracción total permanente, por ejemplo, imagínate que es un Range Rover, no va a tener la palanca a una posición 2L de 2 ruedas motrices, porque va siempre con 4. Tendrá 4H, H de high, de altas, y 4L de low, de cortas. Bueno, y generalmente no pone 4, porque como es 4x4, siempre te pondrá H, o sea largas, y L, cortas. Si es tracción total no permanente, es decir, para moverte por carretera o por ciudad, tiene solo 2 ruedas motrices, que suele ser lo habitual en los todoterrenos más genuinos, tendrás 1 o 2 palancas adicionales, porque podrás elegir varias opciones. Con 2 ruedas motrices, es decir, te pondrá un 2, y una H, 2 altas, que sería lo que utilizarías normalmente, y 2 bajas. Hay coches que no tienen esta opción, porque supone que si son bajas ya es tracción total, pero los hay que sí. 2L, que sería solo 2 ruedas motrices, pero con reductora conectada. Y luego lo normal es que tengan 4H, es decir, no tiene reductora, pero sí conecta la tracción total, y 4L, que sería ya lo mejor, que conectas la tracción total y además la reductora. Como os digo, a veces es una palanca adicional con estas posiciones y a veces tienes una palanca para elegir tracción 2 o 4 y otra palanca distinta para elegir que sea altas o bajas. Por ejemplo, este es el caso de un Nissan Patrol, del cual os voy a contar una anécdota. Como todos sabéis, el Nissan Patrol era propulsión trasera y luego tenía la palanca de cambios, una palanca para conectar la tracción total y otra palanca para conectar las cortas o largas. La anécdota es que
un amigo mío, buen amigo mío, que el pobre falleció, que vivía en un chalet adosado, un día nevó. El vecino tenía un Nissan Patrol y estaba en la rampa de los garajes, que en los chalets adosados a veces son muy pendientes, nevada. Entonces, a las 8 de la mañana, a 7:30, le llamó el vecino para hablar con mi amigo y le dijo, oye, no puedo sacar el coche. Le dijo, pero hombre, si tienes un todoterreno con tracción total, seguro que sale. No, pues patine no consigo sacarlo. Fue mi amigo a casa del vecino, cogió el coche, como vio, puso la primera en una palanca, la otra palanca que te permitía conectar la tracción total la puso en 4 y la tercera palanca que te permitía conectar las hortas la puso en L. Claro, salió el coche sin ningún problema por la rampa nevada. La respuesta del vecino fue, tengo el coche 4 años y todavía no sabía para qué eran estas palancas. Jamás las había usado. Sub. Las desventajas de un TT sin sus ventajas. Siempre digo que los sub tienen todos los inconvenientes, son gran parte de los inconvenientes de todoterreno, pero sin sus ventajas. Por ejemplo, los sub, como los todoterrenos, son altos, son pesados, tienen un centro de gravedad mayor, tienen peor aerodinámica, por lo tanto gastan más, pero no tienen todas las ventajas que tienen un verdadero TT. Recuerdo cuando se puso de moda llevar el pantalón vaquero súper caído, los chicos, que se te veía la mitad de la ropa interior. En Chile también se puso de moda eso de llevar los pantalones bajísimos. Bueno, ¿qué ventaja tenía eso? Enseñando los calzoncillos. Yo he dicho ropa interior porque soy más fino. Que se viera la marca, además. ¿Qué ventaja tenía eso? Ninguna. Era ir a la moda. Lo que yo siempre digo es que tú no puedes ir vestido como se iba vestido en el siglo XIX, pero tampoco hay que ser un fashion victim, ser un víctima de la moda. Y yo creo que los sub realmente tienen éxito más por ser una moda que por las ventajas que suponen respecto a los coches convencionales. Insisto, porque cuando hice un vídeo que se titulaba Odio los sub, y luego otro que era Odio los sub, pero bueno, pues es que claro, se me olvidó decir, o no puse hincapié en dos ventajas, sobre todo una muy importante, que realmente yo además que lo sufro porque me gustan los coches deportivos y cuando se va a subir, me recuerdo que hay un amigo mío que dice que tu coche no se sube, se baja de la calle a tu coche. Un sub es mucho más cómodo, sobre todo para gente pues menos dinámica, no voy a entrar en eso porque me meto en líos y luego el cerro me regaña. Es más fácil subirse y luego a la mayor altura puede suponer una ventaja, no para hacer caminos, sino incluso con estos badenes que hay tan exagerados. Y luego alguno me dice, bueno, ¿y conducir más alto? Ya en estos dos vídeos que hice, os comenté que está demostrado que conducir más alto realmente es una ventaja porque te permite mirar más lejos. Es verdad que si todos son sub te va a dar igual, pero cuando vas con un sub detrás de un coche normal ves más lejos. Pero también puede suponer un inconveniente por la falsa sensación de seguridad que te dan y a veces porque invita a una conducción un poco más agresiva. Pero vamos, insisto, los sub respecto a un TT tienen casi todos los inconvenientes de un TT, pero muy pocas o casi ninguna de sus ventajas. Me regaña Rodrigo porque dice que la conclusión ya la ha contado. Pues no, hay más que contar, porque hay una cosa que quería contar como conclusión. Es que yo amo la afición por el mundo del motor. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de vivirlas. Hay a quien le gustan los clásicos, hay a quien le gustan los coches deportivos, hay a quien le gusta la competición, hay a quien le gusta pasear por carreteras de montaña, hay a quien le gusta hacer un rally de regularidad, que yo los odio, hay a quien le encanta. Ir al cine en coche, ir a comer en el coche, hay muchas formas de vivirla. Bueno, hacer cositas de mecánica, el modelismo, muchas. A mí es una de las cosas que más me gusta de la afición por el mundo del motor. Así que si a ti te gustan los sub y te gusta tu coche, disfrutas con él, genial. No voy a ser yo quien te diga que no te compres un sub o que estás equivocado, ni mucho menos. Eso sí, tú no me digas que es más seguro, ni me digas que es casi un TT, porque ninguna de las dos cosas son ciertas. Ya sabéis que soy un absoluto fan de todos los Suzuki Jimny, o en España los premios se llaman 410, el Samurai, todos esos, porque son coches, son divertidos, eran económicos, son indestructibles. Bueno, uno de los coches, fijaos que cuando hice el vídeo de todos los coches que he tenido, decía que todos, si hubiera sido rico no los hubiera vendido, pero uno de los que más echo de menos es el Suzuki Jimny verde, que era turbodiesel, que fue el primer coche de mi hijo. Pues ese coche le echo mucho de menos. Le vendí por un motivo de mi divorcio, pero sigo arrepentido muchísimos años después, porque es que era un coche que era divertidísimo en campo, se subía por todas partes,
no daba ningún problema, era barato de mantener, el seguro barato, las ruedas eran eternas, no se me rompió jamás, nunca, nada. Era hasta submarino, porque un día que recetas vendo que yo no tengo, que me fui a hacer un vadeo, siempre recomiendo cuando hago cursos, antes de hacer un vadeo, aunque conozcas el río hay que bajarse, asegurarse de la profundidad, no hice nada de eso, me metí y habían abierto un pantano y me llegó el agua por encima del capó. Bueno, pues antes lo paré el motor para que no se estropeara, lo sacamos el motor del agua, secamos el coche, le dimos al arranque, arrancó perfectamente. Bueno, un coche indestructible. Y es que los todoterreno, en general, son coches muy, muy duros y a poco que los cuides, indestructibles. Esta pregunta que me hace Asunción es muy reiterativa, me la habéis hecho muchas veces. Asunción dice que su marido la quiere llevar a Marruecos y tienen un SUV. El marido está muy emocionado, porque un SUV va muy bien por Marruecos, es solo tracción a un eje. Y me pregunta Asunción si se puede ir a Marruecos con un Qashqai, que es el coche en concreto que tiene. ¿Puedes ir a Marruecos? La respuesta es que sí, que puedes ir a Marruecos con cualquier coche. Yo tengo un amigo que se hizo desde Madrid hasta Ciudad del Cabo, es decir, recorrió toda África, en un Opel Corsa TR. No se me ocurre un coche menos adecuado para hacer esa aventura, pero lo hizo y llegó. La pregunta que hay que hacer, o lo que te tienes que plantear, es ¿qué vais a hacer en Marruecos? Porque te digo una cosa, puedes ir a Marruecos hay autopistas y carreteras fantásticas y otras no tan buenas, y hay caminos de tierra que puedes hacer con tu Qashqai. Pero si te vas a hacer dunas, ojito, ahí ya te digo que vas a naufragar. Javi me hace una pregunta que también me la has hecho alguna vez, que si yo recomiendo para el todoterreno diésel o turbodiesel. La respuesta es muy sencilla. Vamos a ver. Si es solo para hacer todoterreno, o sea, es un coche que mayoritariamente le dedicas a ir por el campo, yo te diría que diésel. Pero además te diría una cosa, diésel atmosférico. Para mí es lo mejor, porque es duro, robusto, tiene mucho par, no necesita subirlo de vueltas, la potencia llega de forma muy progresiva, no tiene ese punto del turbo más agresivo que hace que la rueda patine, es perfecto. Si no, bueno, pues entre un turbo diésel y un gasolina, preferiría el de gasolina. Pero te digo una cosa, los coches modernos, todos, si son turbo diésel, todoterreno, ya están preparados, tienen una reductora, tienen motores más progresivos. En el fondo da igual. Sí que te diría que la ventaja que tiene el turbo diésel fuera del todoterreno es que la relación entre prestaciones y consumo en dinero es muy buena. Y llegamos al final del vídeo. Yo sé que hay algunos, porque hay algunos que gustan los SUV. Yo siempre lo digo, que los periodistas tenemos una opinión como periodista y otra opinión como aficionados. Yo como periodista creo que los SUV, hay algunos que ofrecen ventajas, son muy atractivos y está muy bien, a la gente le gusta mucho, pues que los compre, como os digo. Cada uno que compre el coche que le guste, pero como aficionado, pues ¿qué le voy a hacer? No me entusiasman. Prefiero un coche normal o un todoterreno de verdad. Pero bueno, gracias por seguirnos, por estar aquí, por comentar. Aunque si os metéis conmigo no me importa, ya sabéis, siempre sin medios argumentos yo aprendo mucho. Y nada, pues compartir el vídeo, haceros miembros, que nos ayudáis mucho. Lo más importante, vernos aquí de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.